Aleluya, seguimos adelante en este tiempo de culto. Nos hemos gozado en la alabanza, en la adoración. Hemos tenido el gozo de conmemorar la obra de Cristo a través de la cena del Señor. Y hemos estado perseverando en oración también, con esa seguridad de que, como decía nuestro hermano, estamos cubiertos por el poder de Dios, su amor, y también Él escucha la oración de sus hijos. Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Jeremías y que abra por favor su Biblia, ubique el texto, o como adaptándonos a estos tiempos, ¿verdad? También encienda su Biblia, tal vez hay que decir, es que algunos tienen esos medios digitales. A mí me sigue gustando más el tener mi documento físico, ¿verdad? Poder subrayar y todo esto. Pero lo importante es que tomemos con toda reverencia este tiempo y abordemos el consejo de Dios para nosotros en este día. Hablar de Jeremías es hablar de uno de los profetas, ¿verdad?, más reconocidos en la Biblia y muy recordados por diferentes capítulos, versículos. Y una de las cosas que circula, digamos, a nivel popular, ¿verdad?, en el cristianismo es que algunos reconocen un sobrenombre para Jeremías. ¿Recuerdan cómo le decían a Jeremías? O cómo se le dice a algunas personas, aún en el presente: Jeremías el profeta llorón. El profeta llorón. Y cuando uno analiza el desarrollo de la historia bíblica, de los eventos que le tocó vivir en su época a Jeremías, se da cuenta que sí, efectivamente su llanto era justificado. No crea que era un llanto caprichoso, no. Y la realidad es que Jeremías en realidad lloraba por el pecado de su pueblo, el pueblo que él amaba, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que estaba caminando en rebeldía. Por ejemplo, en el capítulo 9, Jeremías 9 dice el verso 1, hace una expresión: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Nada más a manera de ejemplo de que el llanto de Jeremías era justificado. Él no estaba llorando por un capricho, estaba llorando por la actitud, por el accionar de un pueblo que se estaba rebelando contra Dios. ¿Y por qué? Porque Jeremías sabe que la rebelión, que la desobediencia genera juicio de Dios, genera castigo divino. Y esto le duele profundamente a Jeremías. En el capítulo 15, Jeremías 15, dice el verso 1 y 2. Me dijo Jehová, Jeremías 15, 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Echalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio. Se puede presentar Moisés, se puede presentar Samuel delante de mí, dice Dios, que este pueblo va a ser castigado, que este pueblo va a conocer mi ira, que este pueblo le va a tocar vivir un cautiverio por su accionar de rebeldía, de pecado. Jeremías conoce esto. A Jeremías le duele ver a las personas apartarse, darle la espalda a Dios, ofender la santidad de Dios. Esto le indigna. Y
Esa es la actitud que podemos resaltar de su accionar como profeta. Pero quiero que pensemos ahora puntualmente y vamos a observar algunos versos de este capítulo 15. Cómo Dios reanima a Jeremías. De los llamados más difíciles, más complicados que cualquiera puede tener, es el llamado de profeta que Dios le hace a Jeremías. ¿Y sabe por qué? Imagínese usted que Dios te diga a ti o a mí: hijo mío, te llamo como profeta para que des palabra a mi pueblo, les reveles mi voluntad, para que les hagas saber mis propósitos, mis planes para con ellos. Pero déjame decirte que no te van a oír. Imagínese usted, qué frustración. Ya de antemano, Dios, que conoce todas las cosas, todos los tiempos, sabe que este pueblo es tan rebelde que no van a oír a Jeremías. Pero Dios, sin embargo, le dice: Jeremías, sin embargo, te llamo y te levanto para que no tengan excusa, para que no digan después: es que Dios no nos advirtió, Dios no nos señaló. Esa misma realidad podemos aplicarla a nuestro tiempo. Dios habla, ha hablado y sigue hablando. Y sigue llamando al arrepentimiento y a la obediencia y a la santidad. Y hoy podemos decir también nosotros que no tenemos excusa. Que no hay excusa para darle la espalda a Dios. Todo esto le duele a Jeremías, como posiblemente nos duele a nosotros. Tal vez a ti te duele o te indigne ver la actitud de muchos, que cuando más humillados deberíamos de estar a los pies del Señor buscando su rostro, es cuando muchas veces hay más libertinaje, hay más perversión, hay más abandono de los valores del reino de Dios. Y eso duele en lo profundo. Pero Dios sigue diciendo hoy en día que no hay excusa, porque su palabra es el mensaje vivo que ha llegado y que se ha personificado en Jesucristo y su obra, y que ha sido continuado a través de la iglesia, a través de los tiempos, y sigue corriendo esa voz que le dice a la humanidad: vuélvete en amistad con Dios, busca la comunión con Dios, entrega tu vida y haz de ella una vida santa delante de Dios. Entonces Jeremías tiene muchos motivos por estar desanimado. Jeremías está viviendo un tiempo social de crisis. Es decir, Jeremías no tiene un problema familiar. Jeremías no tiene solamente un problema personal, no. Jeremías está llevando sobre sus hombros una carga que tiene que ver con todo su pueblo, con toda la nación. Hay una crisis a nivel general, una crisis producto de desobediencia, producto de rebeldía delante de Dios. Pero hay algo muy lindo aquí, que es a donde quiero llegar. El trato que Dios hace con Jeremías. Dios le reanima, Dios le hace cobrar ánimo al profeta. Y podríamos decir lo mismo a nuestro tiempo presente. No solo para esas crisis que surgen producto del pecado, de la desobediencia de las naciones del mundo, no. Para toda circunstancia, para todo problema, sea a nivel de pecado, o sea a nivel de enfermedad, o sea a nivel de economía, o sea a nivel de familia, o sea a nivel emocional, sentimental, cualquier área que explota en crisis, podemos hacer lo mismo que hizo Jeremías para ser fortalecidos, para ser animados. Dice Jeremías 15 en el verso 15: Jehová reanima a Jeremías.
Quizás haya muchos necesitados de ser reanimados en este día. Y el Espíritu Santo quiere traer consuelo, renovar fuerzas y reanimarnos. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Qué ocurrió en la vida de Jeremías que le permitía seguir adelante, aun cuando todo estaba en su contra? Dice el verso 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Una cosa es sufrir por hacer la voluntad de Dios y otra es como consecuencia de nuestras acciones. Jeremías le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo estoy sufriendo, pero por obediencia a ti, porque estoy sirviéndote, eso me genera que me rechacen, que me genera enemigos, porque doy palabras de juicio, doy palabras de exhortación, a la gente no le gusta oír eso, siguen rebelándose contra ti, siguen dándote la espalda, y yo, Señor, estoy sufriendo todo eso, así que te pido que te acuerdes de mí. Pero vea qué lindo el verso 16. Fueron halladas tus palabras, Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Repito, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Encontrarse con la palabra de Dios es el instrumento para reanimar la vida del profeta. Encontrarse con la palabra de Dios sigue siendo el instrumento divino para reanimar nuestra vida y llevarnos adelante. En cualquier crisis, en cualquier circunstancia que estemos enfrentando o que enfrentemos. Yo titulé este mensaje Devoradores de la Palabra. Y yo quiero motivarle a que usted, hermano, hermana, amigo que me ve, nos convirtamos, nos consolidemos, si ya lo estamos haciendo, como verdaderos devoradores de la palabra de Dios. Cuando Jeremías está viviendo un momento tan difícil de desánimo, de contradicciones en su vida, de oposición, de circunstancias sobre él y de ver también la actitud del pueblo de Dios, en vez de bajar los brazos y desanimarse, él hace algo que le permite cobrar ánimo, y es: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué rico que es comer. Qué rico que es comer. Creo que eso es algo que nadie va a cuestionar. La pregunta sería: ¿cuántos consideran que es rico comer la palabra de Dios? Devorar las palabras de Dios, el mensaje de Dios. ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿Cuántos almorzaron hoy? Porque usted está viendo quizás esto ya en la tarde o en la noche, posteriormente el video queda ahí. Así como necesitamos de ese alimento natural todos los días, ¿cuánto más necesitamos el alimento espiritual? Y algo que trae ánimo, que reaviva nuestras fuerzas y nos hace seguir adelante, es convertirnos en verdaderos devoradores de la palabra de Dios. Mire, hay gente que se devora otras cosas. Se devoran libros enteros, tomos de libros. Aunque ahora la lectura dicen que es algo de lo que ha reducido mucho. Pero hablemos de los aspectos visuales. Gente que se devora capítulos enteros, series completas, películas, novelas, tantas cosas. Gente que no tiene ningún problema de sentarse con un periódico y darle vuelta a una página y ver todo, ¿verdad? Ahí. Y ahora con los medios digitales seguir las noticias y estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Pero extrañamente, cuando hablamos de la palabra de Dios,
Muchos son reacios, muchos tienen un rechazo, muchos no tienen interés. Si realmente nosotros queremos ser animados y salir adelante en todos los días de nuestra vida, necesitamos de este alimento. Cuando uno no se alimenta bien, se debilita. Si uno deja de comer, no sé, la verdad, no tengo el dato de cuánto tiempo puede vivir una persona sin alimento. Pero sí he escuchado, he leído por ahí que por lo menos sin agua, después de 4 o 6 días, puede haber una crisis ya tremenda de deshidratación. Sin alimento nos morimos. Pues déjeme recordarle de parte de Dios en esta hora que sin su alimento, sin su palabra nos morimos también. Necesitamos ser esos devoradores de la palabra de Dios. Vea qué lindo lo que dice el salmista en el Salmo 119. Que valga aquí la observación para recordar que este es el salmo más largo, ¿verdad? Salmo 119 tiene 176 versículos. Pero a veces ni un salmo como el Salmo 150, que solo tiene 6, se lee completo. Porque la gente lo ve muy largo. Pero vea lo que dice el salmista en el Salmo 119, en el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando uno reconoce que la guía, que la luz, que la claridad en la vida está fundamentada sobre las palabras de nuestro Dios, uno se vuelve un devorador de esto. Hoy, si hay algo que ha tomado fuerza a nivel de los medios digitales de comunicación y de acceso, ¿verdad?, por medio de los teléfonos y computadoras. Mire, ¿cuántos videos circulan de tutoriales? Ahora uno encuentra tutoriales de todo encuentra tutoriales. Este programa que yo estoy usando para poder llegar hasta ustedes, busqué un tutorial que me dijera cómo usarlo y le van dando paso a paso. Hay gente que ve tutoriales de todo porque saben que esa guía le va a ayudar. El tutorial de Dios para la vida del ser humano, para niños, jóvenes, adultos, ancianos, es la palabra de Dios. Este es el manual de vida. Aquí está el consejo oportuno, sabio y necesario, totalmente necesario para salir adelante. Ahí mismo en el Salmo 119, vea el verso 18 ahora. Salmo 119 dice el verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este versículo yo lo he convertido personalmente en una oración. Yo siempre oro al Señor y le pido a su Espíritu Santo que me dirija. Y cuando vengo a la palabra le digo, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas que están aquí. Sí, aquí hay maravillas. Aquí hay cosas maravillosas, cosas poderosas. Pero hay que aprender a disfrutarlas y convertirnos en verdaderos devoradores de este texto, de este mensaje, de esta autoridad que está aquí para nuestra vida, que es la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Juan hay un recordatorio muy importante, un enunciado poderoso que no podemos pasar por alto al referirnos a este tema. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Un discípulo qué es? Un seguidor, un aprendiz, una persona que se ha ligado, que se ha asociado a la labor del maestro, a los principios de su maestro, a las enseñanzas de su maestro. En otras palabras, un discípulo de Cristo es un cristiano. Si somos verdaderamente cristianos, como nos decimos llamar,
entonces vamos a ser sus discípulos. ¿Y cuál es la característica que dijo Jesús que tienen todos los que son discípulos? Permanecen en la palabra. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, si usted o yo decimos o pretendemos afirmar que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo y no permanecemos en la palabra, no somos nada, discúlpeme. Nos estamos engañando y el enemigo se está aprovechando de eso. Dice el verso 32 aquí mismo en Juan: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay mayor libertad que la que produce en nosotros el encuentro con el mensaje, con las palabras de nuestro Dios. Yo no conozco a nadie que su vida haya sido transformada, así significativamente, transformado su ser. No conozco ninguna persona que pueda haber encontrado libertad, paz, gozo, propósito, por leerse alguna novela famosa, por leerse algún libro famoso. Pero encontramos millones a través de las eras, a través de todos los tiempos de esta humanidad, que cuando se encuentran con el mensaje divino, con las palabras de Dios, somos transformados y somos verdaderamente libres. Tal vez hay cadenas en tu vida, tal vez aún te sientes atado a prácticas, a conductas, a situaciones y quieres ser libre. Conoce la verdad. Conviértete en un devorador de este mensaje, en devorador, una devoradora de este mensaje divino. Porque es ahí donde está la libertad para nuestro ser. Gloria sea al Señor. ¿Qué fue lo que animó? ¿Qué fue lo que produjo que Jeremías siguiera adelante cuando todo estaba en su contra? El encuentro con las palabras de Dios. Pero dice además el verso 16, volviendo a Jeremías 15: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Porque hay que alimentarse de ellas. No crea, no nos dejemos engañar por el enemigo de que con leerlo solamente ya lo tenemos todo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que agarra los versículos, agarra un programa de lectura y entonces, hoy me toca el capítulo 15 de Jeremías. Y va leyendo, verso 17, verso 21, terminé mi capítulo, cumplí. Eso no es nutrirse de la palabra. No solo es observarla, no solo es tenerla abierta como algunos tradicionalmente acostumbran en la sala de su casa ahí con el Salmo 23 o 91. No, esto cobra vida cuando entra en lo profundo de nuestro interior. Por eso Jeremías pone este ejemplo de que me comí. No es que usted y yo vamos a agarrar las páginas y luego nos da pega porque nos comimos el papel. Es dejar que profundice, es dejar que nos nutra, es dejar que esa sustancia que sale de ahí nos fortalezca, nos renueve, nos anime, nos haga amar más a Dios y seguir adelante ante todo lo que se levanta. Los devoradores de la palabra avanzan hacia ella, descubren cosas maravillosas en ella todos los días. Los devoradores de la palabra no se conforman con encuentros esporádicos con un versículo o un texto, sino que lo tienen como una alimentación constante. Vea el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue tentado por el maligno, ¿con qué respondió Jesús? ¿Con las lecciones de taekwondo? ¿Con el taibo? ¿Con qué respondió Jesús? Mateo capítulo 4.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 4:1 de Mateo, estoy leyendo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cualquiera después de 40 días va a tener hambre, y no cualquier hambre. Un hambrón, diríamos en Pachuco, ¿verdad? 40 días. Y entonces vino el tentador, dice el verso 3, se aprovechó de que Jesús estaba en ayuno y que como tomó su forma de siervo, de hombre, su cuerpo, tenía hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el verso 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir solo de pan, no podemos vivir solo de ensalada, no podemos vivir solo de pollito, de carne, de muchos alimentos naturales. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que realmente produce vida en ti y en mí? Las palabras de nuestro Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios. Son autoridad, son fortaleza, son victoria. Jesús dice, escrito está. ¿Por qué muchas personas las revuelca el maligno? ¿Por qué muchas personas son llevadas por la corriente del mundo? ¿Por qué muchas personas viven siempre en una condición de derrota, tirados en el suelo, aun cuando dicen ser cristianos? Porque no pueden decirle al enemigo, escrito está, porque no saben qué está escrito. A Dios rogando y con el mazo dando, dicen algunos. Escrito está, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hay gente que se le revuelven los dichos. Lo que conoce son frases de películas, dichos populares, frases de novelas, mensajes de publicaciones. Mire, yo veo gente que están en Cristo y conocen más a Paulo Coelho es, gracias, Coelho, que los textos de la Biblia. Hay gente que son creyentes y conocen más lo que dice tal influencer, entre comillas. Pero no pueden ni siquiera ante un ataque del maligno decir, escrito está, porque no saben qué decir. Tenemos un problema a veces con las nuevas generaciones, que tienen que decir, como decía mi mamá, porque ellos mismos no han comprobado aquí lo que dice. Necesitamos nutrirnos de ese mensaje para estar firmes. Quiero hacer aquí alusión nada más para complementar la intensidad de lo que este versículo quiere decirnos a lo que es el idioma original. No es que quiero presumir de esto, no. Yo no soy conocedor en gran manera del hebreo, ni mucho menos. Soy apenas un estudiante que trato de buscar aprender de la gramática también, si se puede. Y en hebreo dice este texto, cuando dice ahí, yo me comí estas palabras. Cuando dice ahí, yo las comí. Este término en el hebreo era un término que se usaba, akal, un término akal, que significaba vamos a un banquete. Vea qué lindo. ¿Cuándo utilizaban este término akal? Cuando iban a un banquete. Mis amados hermanos, mis amigos que me ven, la palabra de Dios es un banquete delicioso al cual tenemos que ir todos los días. Y si usted no lo está haciendo, yo le invito a que empiece a hacerlo para que se dé cuenta que realmente aquí hay un banquete delicioso y poderoso para nuestra vida. En el Evangelio de Juan, nuevamente vamos a mencionar el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 5. Dice el verso 39. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Mire, hay gente que le pasa como a estas personas que Jesús está exhortando. No quieren venir a Él para nutrirse, para cobrar vida. Buscan respuestas en otros lugares, en otros mensajes, y no directamente en lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús aquí a estas personas? Ustedes hacen algo a medias. Hacen algo a medias. ¿Por qué? Porque escudriñan las Escrituras, saben que hay poder, que ahí hay salvación, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Y lamentablemente en estos tiempos hay personas que tienen un cristianismo a medias, una fe a medias. Porque cuando están asustados, cuando están con el problema encima, entonces, Dios mío, ayúdame. Y entonces sí, voy a abrir la Biblia, a ver, ponme algún versículo, Señor. Timbarín, de dos pingües, y ponen. Y tocan ahí a ver cuál versículo le habló Dios. Pero luego cuando Dios respondió, vuelven a cerrar el texto y nunca más se encuentran con Él. No se nutren de la palabra. Entonces son personas descompensadas espiritualmente, desnutridas espiritualmente, porque no están escudriñando la palabra para aplicarla a su diario vivir, como dice Juan. Aquí está la vida. Aquí nos revela quién es Cristo, qué puede hacer por nosotros, qué autoridad podemos nosotros ejercer delegados por Él, por su poder. Bendito sea el Señor. Los devoradores de la palabra no se conforman solo con encontrarse ahí de vez en cuando con un texto, sino que basan toda su sobrevivencia en nutrirse del mensaje de Dios. Y volviendo a Jeremías 15, para finalizar ese verso 16. Fueron halladas tus palabras, yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Qué fue lo que le trajo gozo? ¿Qué fue lo que le trajo alegría? ¿Qué fue lo que animó al profeta? Mire, no hay mayor gozo que el que trae la palabra de Dios cuando se activa en nosotros, cuando cobra vida en nosotros. Qué lindo que es. Cuando uno dice, de verdad que se ha cumplido la palabra en mi vida. El Señor ha sido mi pastor y nada me ha faltado. De verdad que se ha cumplido la palabra en mi vida. Que me he deleitado en el Señor y Él ha concedido los anhelos de mi corazón. De verdad que se ha cumplido la palabra en mi vida, que he creído y he confesado con mi boca y soy salvo y me siento libre, verdaderamente libre. Qué lindo que es el gozo que produce la palabra. Y dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. Llevo tu nombre, dice la versión internacional. ¿Cómo no voy a alegrarme? ¿Cómo no voy a gozarme? Si tu palabra me confirma que soy de tu familia, que llevo tu nombre, que tengo identidad, que soy hijo del Rey, hija de Dios, hijo de Dios. ¿Dónde confirmamos eso? En la palabra. Hay gente que se siente como aislados totalmente del mundo, como una cosa extraña que no tiene relación con nadie, nadie me quiere, nadie me ama, a nadie le importo. Mire, encuéntrese con esta palabra y se dará cuenta que le has importado tanto a Dios, que dio a su Hijo para que muriera, para que tú tengas identidad, para que no seas un extraño, para que seas hijo, familia del Rey, para que lleves su nombre en tu vida. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. El verso 19. Aquí mismo, Jeremías 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca,
conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Vea lo que le dice Dios a Jeremías. No creas que eres un donadie, no creas que eres un rechazado, no creas que eres una persona sin valor. No. Si te humillas, si se convierte, si se rinde ante el Señor, ¿qué va a pasar? Dice el Señor que Él nos da una identidad. Él nos respalda porque somos sus hijos. Pero ¿cómo puedo yo reclamar o aplicar, para usar un término más correcto, cómo puedo yo aplicar el respaldo de Dios sobre mi vida si no conozco su palabra, si no conozco sus promesas, si no conozco su verdad y peor aún si no hago su voluntad? Yo no sé usted, pero yo quiero cada día devorar más este mensaje, devorar más esta palabra. Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo no sé cómo hace usted, pastor, yo no podría todos los días estar ahí con la Biblia y estar predicando y tras de eso ir a estudiar a una universidad y estar dando clases y estar... Yo no podría. ¿No se cansa usted de la Biblia? La respuesta es no. Cada vez encuentro más riqueza, cada vez aprendo más y me reconozco como una persona que me falta muchísimo porque este mensaje, mire, es tan poderoso. Yo le animo, o mejor aún, Dios nos llama a que seamos verdaderos devoradores de su palabra, devoradores de su palabra. Termino con esto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículos 3 y 4. Juan 15, 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere usted? Ser de los que permanecen en Dios. No nos olvidemos de ese verso 3. Necesitamos ser limpios por la palabra. Limpios por la palabra. Y Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos, ya están limpios porque ya les di la palabra. Ahora, ¿qué les toca? Dar fruto. Iglesia, lo mismo ocurre con nosotros. La palabra nos ha limpiado porque nos ha puesto en comunión, en reconciliación con Dios. Y su sangre nos ha cubierto de pecado. Ahora tenemos que dar fruto. Y el fruto, el resultado de nuestro encuentro y de nuestra limpieza, de la obra renovadora, purificadora, de la transformación que hizo Dios en nosotros, incluye amar su palabra. Porque tenemos que compartir este mensaje. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús también. Si no conocemos, si no nos llenamos de esto, ¿qué vamos a compartir? Anímese, levántese y conviértase, si no lo es ya, en un devorador de la palabra de Dios. Bendiciones de lo alto y que sea una semana feliz, gloriosa para todos. Recuerde que Dios es bueno, todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta pronto.